Bendiga, amados hermanos, el pastor Ángel del Ministerio Amor, Poder y Gracia. En este día es un placer poder una vez más estar con ustedes y vamos a estar hablando sobre el tema un llamado a morir. ¿Te has puesto a pensar en alguna ocasión a qué verdaderamente nos ha llamado Dios a cada uno de nosotros? No cabe duda que la Biblia nos enseña que Dios ha dado su Hijo unigénito para morir en la cruz y asegurar salvación eterna para cada uno de nosotros. Uno de los versículos que la mayoría de la gente conocen de memoria es Juan 3:16. La Biblia dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero ¿será eso lo único a lo cual Dios nos ha llamado, a obtener vida eterna? No lo creo, mi amado amigo. Notemos cómo todo comenzó en la vida de los primeros discípulos, los primeros hombres que Jesús llamó a que le siguieran. Si nosotros miramos cuidadosamente el llamado de estos primeros hombres, nos vamos a dar cuenta que el llamado de Jesús a estos hombres, que es el mismo llamado que Dios nos ha hecho a nosotros, es un llamado que involucra mucho más que una salvación eterna. Vamos a darnos cuenta que el llamado de Dios a la vida del creyente es un llamado no solamente a venir a ver, sino que es un llamado también de hacer una transición, la cual Dios quiere hacer en la vida de cada uno de nosotros, una transición donde logremos llegar a ese lugar en nuestra vida donde podemos vivir una vida de compromiso. Y le digo que para vivir una vida de compromiso, primeramente la persona tiene que morir. Y le voy a ir explicando lo que yo quiero decir con esto. Pero en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 1, quiero que miren conmigo en su Biblia, verso 35 en adelante. La Biblia dice: el siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos. Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar dos discípulos y siguieron a Jesús. Verso 38 dice: y volviéndose Jesús y viendo que les seguían, les dijo: ¿qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro en el griego, ¿dónde moras? Esa fue la pregunta de ellos. Simplemente le dijeron: maestro, ¿dónde tú vives? La Biblia dice en el verso 39 que Jesús les dijo: venid y ved. Todo comenzó en la vida de estos primeros discípulos como un acto de curiosidad. Ten en cuenta lo interesante que es la curiosidad en el corazón, en la mente y en la vida del ser humano. Ellos querían saber dónde moraba Jesús. Dios usa, mi amado amigo, en la vida de nosotros lo que sea necesario para llevarnos a ese nivel donde podamos tener un encuentro con Dios. Ese es el deseo de Dios. Y si Dios tiene que usar la curiosidad en la vida tuya para que tú tengas un encuentro con Él, Dios lo va a hacer. ¿Cuál es la curiosidad en tu vida que Dios tiene que usar? ¿O qué es lo que Dios tiene que provocar para que tú vengas a su camino, mi amigo, y tenga una experiencia genuina y verdadera con Dios? De una cosa yo estoy seguro, y es que Dios sabe la manera y la forma
en la cual Él va a lidiar contigo. La Biblia nos dice que cuando Juan el Bautista vio a Jesús caminando, le dijo a sus discípulos: he aquí el Cordero de Dios. Dice la Biblia que inmediatamente Andrés y Juan, que eran discípulos de Juan el Bautista, dejaron todo lo que estaban haciendo, incluso a Juan el Bautista, y dice la Biblia que ellos se fueron en pos de Jesucristo. Si Juan hubiese sido, piensen en esto, una persona egoísta, él nunca hubiese señalado a Jesús como el Cordero de Dios. Pero Juan estaba consciente del llamado que Dios había hecho a su vida. Él estaba consciente que Dios tenía un plan con la vida de él, y era simplemente preparar el camino para la entrada triunfante del Hijo de Dios, el Señor Jesucristo. Al haber señalado a Jesús, Juan perdió 2 de sus discípulos, 2 de sus ayudantes más íntimos. Pero Juan había dicho anteriormente que era necesario que Él menguara y que Jesús creciera. Juan conocía el papel que le correspondía. Juan estaba consciente que Dios no lo había enviado y que Dios no lo había preparado para entrar en competencia con el Señor Jesús. Juan sabía que su camino o su ministerio y su llamado era preparar el camino del Señor Jesús. Señalo esto porque el egoísmo de otras personas puede interferir con que una persona venga a los caminos de Dios. Hay personas que son egoístas, y el egoísmo de esas personas está tan arraigado en su corazón que son capaces de hacer cualquier cosa para impedir que tú, mi amigo, venga a los caminos de Dios. Hay personas que si tú no vas a la iglesia de ellos, o si tú no eres parte de la denominación a la cual ellos pertenecen, prefieren que tú no seas parte de ninguna iglesia. Así de egoísta hay personas en esta vida. El egoísmo de otros tiene literalmente a muchas personas inocentes retenido en sus hogares y no participando en ninguna iglesia, porque dicen: para tener pleito y discusión con este grupo o con aquel grupo, mejor me quedo en mi casa. Nunca te lo olvide, mi amado hermano, que tu responsabilidad primeramente es con Dios y después con el hombre. Cuídate de las personas que son tan egoístas que te van a retener de experimentar en tu vida la bendición en abundancia que Dios quiere derramar para ti. Y por eso Juan el Bautista pudo decir con toda confianza: he ahí el Cordero de Dios, síganle, Él es el que quita el pecado del mundo. Notemos que el comienzo del llamado que Jesús les extiende a los primeros discípulos fue un llamado relativamente simple. Todo lo que Jesús dijo fueron las palabras: venid y ved. ¿Qué puede ser, mi amigo, más simple que esas palabras? Que el Señor Jesús toque el corazón tuyo y simplemente te diga: ve, ve con tus ojos, oye con tus oídos, palpa con tus manos y experimenta lo que está ocurriendo en mi casa espiritual, que es la iglesia.